Cordial salud, me presento. Mi nombre es Michael Eduardo Peña Páez. eh, Soy de la ciudad de Bogotá y actualmente estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro en el quinto semestre de esta carrera. Además de estos estudios, pues trabajo como auxiliar de enfermería en la Zona Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, específicamente en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital de Bosa. Mi rol en el sector salud, pues me ha permitido identificar varias necesidades en el área de transformación digital, especialmente en sistemas de información, salud y ciberseguridad. En cuanto a este trabajo, pues no estoy involucrado con la base de datos, pero pues exploro soluciones tecnológicas aplicadas a este sector, como la implementación de un sistema de información para gestionar de manera eficiente los datos de los hospitales, pues del hospital en este caso en la SURRE y la seguridad cibernética en estas áreas. Para conocer un poquito sobre la base de datos, pues la historia de la base de datos, primero tengo que explicarles un poquito qué es la base de datos. Y pues una base de datos es un conjunto organizado de información estructurada que permite almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente. Se utiliza para facilitar el acceso, la modificación y la administración de la información en los sistemas informáticos. Las bases de datos pueden ser de diferentes tipos como lo son relacionales, no relacionales, distribuidas y bases de datos en la nube. Pues para administrar estas bases de datos se utiliza un sistema de gestión de base de datos que fue implementado en el año 1960 por IBM. Los archivos eran planos sin estructura. Habían dos modelos en este mismo año, el modelo jerárquico y el modelo de red. En 1970 se introduce el concepto de base de datos relacionales, se desarrolla el lenguaje SQL y se reemplazó los modelos anteriores. ¿Qué características poseía? Pues había representación de estos datos en tablas, filas y columnas, uso clave primario y foráneas y había independencia lógica y física. En 1980 había optimización y estandarización. IBM comercializa DB2 considerando SQL como el estándar de consulta. Surge base de datos para computadoras personales como DBase y FoxPro. Estos mismos años se implementa el modelo AXI, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Para qué servía este modelo? Pues esto garantizaba que las operaciones en base de datos sean seguras y confiables. La atomicidad cuenta como de todas las operaciones de una transacción debe completarse o ninguna se va a ejecutar. La consistencia, los datos deben mantenerse en un estado válido. Aislamiento, cada transacción es independiente de otras. Y durabilidad, una vez que estas transacciones se completan, sus cambios son permanentes. Esto era clave en sistemas críticos como bancarios y hospitalarios. En 1990, pues las bases de datos se volvieron orientadas a objetos. La programación orientada a objetos impacta el diseño de base de datos. Se desarrolla base de datos orientada a objetos como Object Store y Versan. Aparecen modelos híbridos crecientes del data warehousing y la minería de datos. En el año 2000, la base de datos NSQL y Big Data, debido al Internet era necesario la base de datos escalables y flexibles. Surge base de datos NSQL y se consolidan tecnologías como Big Data, Hadoop, Apache, Spark, procesamiento de datos en paralelo. ¿Cuáles eran los principales? Habían pues de clave valor que era Redis y DB, documentales como MongoDB, HostDB, columnares Apache, Cassandra y HBase y grafos Neo 4G ArangoDB. En el 2010, pues la base de datos sube a la nube y a la inteligencia artificial. Pues la migración de la base de datos en la nube como Google, BigQuery, AWS, RDS, Azure, Cosmos, DBase. Aplicaciones como Machine Learning en las inteligencias artificiales y en la base de datos, indexación automática, optimización de consultas como aprendizaje automático, expansión de la base de datos a multimodelo, eh, lo mismo, en ArangoDB que maneja documentos, grafos, clave de valor en un solo sistema. Como conceptos seleccionados, yo elegí el modelo relacional. Pues estos modelos organizan los datos en tablas con relaciones basadas en claves primarias y foráneas. Se usa el SQL como el lenguaje de consulta.
MySQL, PostgreSQL, ¿listo? El segundo concepto es que es no SQL, son bases de datos diseñadas para grandes volúmenes de datos no estructurados, que permiten más flexibilidad que las relacionales. De ejemplo, tenemos a MongoDB y Redis. Y pues las transacciones ACID, ese modelo ACID que es atomicidad, todo o nada, consistencia, datos siempre en un estado válido isolamiento no interfiere con las otras transacciones y durabilidad. Los cambios son permanentes. Ejemplos en donde se utiliza el modelo en sistemas bancarios y hospitalarios. Tendencias de base de datos. Pues las bases de datos en la nube, ¿para qué sirven? Pues dan mayor escalabilidad y disponibilidad. La Machine Learning en base de datos, optimización automática de consultas y predicción de fallos. Y la base de datos multimodelo, que integran varios paradigmas como el relacional, el de documentos y el de grafos. Aquí hay un ejemplo de base de datos en los cuales se utiliza, aquí se ve cómo se puede utilizar una base de datos, en este caso es la gestión hospitalaria, en donde se ven pues, las debidas conexiones, los datos que necesitan y unos interactúan, se relacionan con otros. Bueno, podemos concluir. Las bases de datos han evolucionado desde sistemas jerárquicos hasta entornos distribuidos e inteligentes. Y pues el futuro apunta hacia bases de datos autónomos y optimizadas con la inteligencia artificial. Gracias por la atención.